Muchas gracias, compañero Luis Reyes. Buenas tardes tengan todos ustedes y todas ustedes. Siendo las 13:44, damos inicio a la mesa número 2 de este coloquio de Filosofía y Marxismo en México, titulada la mesa Encuentro Crítico número 1, Ecologismo, Feminismo, Democracia y Marxismo, con la participación distinguida del compañero Armando Bartra, la compañera Andrea Torres de Gaxiola y el compañero Ernesto Barba Méndez, quienes en ese orden expondrán sus ponencias. Las semblanzas curriculares de nuestros destacados participantes podrán ustedes acceder a ellas a través del chat. Contamos con el apoyo eficiente, eficaz del compañero César de Rosas Ramírez para poner estas semblanzas curriculares y ir manejando el chat. Las ponencias serán continuas y cada uno tendrá hasta 15 minutos para su exposición y se les avisará por el micrófono cuando falten 3 minutos para concluir. Se les solicita a todos los participantes que vayan tomando nota y registrando en el chat todas las preguntas, comentarios y observaciones que deseen hacer. Y a los que están conectados por Zoom podrán participar también levantando la mano o anotando en el chat las preguntas que deseen realizar. Una vez que haya finalizado el último ponente, que es el compañero Ernesto Barba, tendremos aproximadamente 20 minutos de interlocución. Muy bien, compañero Armando Bartra, con su ponencia Modalidades excéntricas de la subsunción del trabajo en el capital. Compañero Bartra, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todas. Buenos días, Pedro. Buenos días, Andrea y Ernesto, con quienes compartimos mesa. Y me voy a apurar porque yo creí que eran 20 minutos y son 15, entonces ustedes disculparán si leo muy rápidamente lo que tenía escrito para no rebasar el tiempo asignado. Creo que la mayor aporte de la crítica de la economía política desarrollada por Marx es haber desentrañado los mecanismos que sustentan la explotación del trabajo asalariado por el capital. Y si esto es cierto, si esto es verdad, qué mejor manera de probar que el marxismo sigue vigente que emplear sus conceptos principales para dar razón del saqueo económico, ya no del proletariado, como lo hace brillantemente Marx en El Capital, sino de sectores de la población igualmente laborantes, pero no asalariados. Contingentes sociales sin duda muy presentes en la sociedad moderna y notablemente protagónicos en las luchas libertarias. Estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de los campesinos. Las mujeres en su condición económica de trabajadoras domésticas y los campesinos en su condición de productores directos. Desentrañar la explotación del trabajo no asalariado por el capital, esta es a mi juicio la prueba de fuego de una teoría crítica, el marxismo, cuyo propósito mayor es potenciar intelectualmente las luchas emancipatorias. Porque es claro que hoy los combates libertarios y justicieros no nos anima solo ni principalmente la clase obrera, sino también muchos otros sujetos sociales, entre los que destacan las mujeres y los campesinos. Mujeres y campesinos que si en el pasado animaron aquelarres y yaqueríes, hoy son airados y airadas protagonistas multitudinarias de movimientos contestatarios, o las verdes e insurgencias rurales que no miran al pasado sino al futuro. Mujeres y campesinos, amas de casa que se ocupan de la crianza y demás quehaceres domésticos, y pequeños agricultores por cuenta propia que cosechan el grueso de los alimentos del mundo. ¿Acaso, me pregunto yo, su trabajo no cuenta la parte mayor del esfuerzo laboral de la humanidad, que sin duda es socialmente indispensable, resulta sin embargo económicamente improductiva? La expansión de la clase obrera, que hace 200 años parecía imparable, llegó a un límite, y algunos dicen que con la robotización y la cibernética
el sector laborante asalariado empieza a disminuir. Pero a mi juicio lo más importante es reconocer que quizá el crecimiento del proletariado se frenó, esto es significativo, pero más importante es reconocer los límites históricos que encontró el proceso de proletarización. Lo más importante, creo, es reconocer dos hechos fundamentales. Primero, que contra las predicciones de Marx, el expansivo capitalismo no solo no barrió por completo con los viejos campesinos, sino que en ciertas áreas creó nuevos campesinos. Y segundo, que no solo no asalarió a todas las mujeres, como parecía sugerir su masiva presencia en las primeras fábricas inglesas, sino que por el contrario las atornilló en su casa como reproductoras. Es decir, que del prolongado proceso de acumulación originaria, al que de una vez sería mejor llamar despojo originario, no emergieron solo obreros, sino también campesinos modernos y modernas amas de casa, entre otros contingentes de laborantes no asalariados. Trabajadores sociales que sin duda están tan subsumidos en el capital como el proletariado, pero cuya inserción en el sistema del gran dinero es oblicua, es sesgada, es atípica y por tanto debe ser puntualmente esclarecida. Así las cosas, nada hay más importante para poner al día la teoría marxista del valor, si es que creemos todavía en la teoría marxista del valor, que iluminar el papel del trabajo no asalariado de las mujeres y los campesinos en el ciclo de la acumulación de capital. A 2 siglos de su nacimiento, Marx vive porque el capitalismo sigue, pero el capitalismo y la resistencia al capitalismo cambiaron y muchas predicciones de los clásicos no se cumplieron, de modo que el marxismo ha de ser puesto al día. Y que puede ser más relevante, repito, que establecer las modalidades no asalariadas de la subsunción del trabajo en el capital, que puede ser más relevante que iluminar las formas de explotación y sujeción que involucran nada más y nada menos que a 5.000 millones de personas, las 3/4 partes de la humanidad. Dicen algunos que la postfordista sociedad de la información, sustentada en el trabajo inmaterial, ha dado lugar a una economía del conocimiento en la que el capitalismo encontrará, dicen, su definitiva negación, pues en ella lo que importa ya no es la producción de cosas tangibles mediante trabajo físico, sino la gestión de conceptos, ideas, algoritmos, imágenes, códigos, información. Emancipado de la fábrica, emancipado de la oficina, el hombre cibernético que trabaja en su casa, digo yo que trabaja en el Starbucks, se dice que es el hombre del futuro. Eso sostienen quienes solo prestan atención a una parte ciertamente relevante, pero en realidad muy pequeña del trabajo social. Pero me pregunto yo, ¿qué hay de las mujeres que cargan con el grueso de las labores domésticas? Me pregunto yo, ¿qué hay de los campesinos que siembran y cosechan principalmente con trabajo familiar? Me pregunto yo, ¿qué hay de los miles y millones de personas, de niños, viejos, mujeres, campesinos, artesanos, que desempeñamos todo el tiempo o a ratos quehaceres no asalariados pero socialmente necesarios? Trabajos sin los cuales sería imposible la reproducción de la vida, pero también sería imposible la acumulación de capital. Somos anacrónicos, ya no fordistas, sino prefordistas, somos remanentes del pasado. Evidentemente, mi opinión es que no. Propongo entonces que adoptemos no la canónica perspectiva del proletariado, sino la de sujetos como las mujeres y los campesinos, que en gran medida despliegan su esfuerzo al margen de la organización directamente capitalista del trabajo. Una exterioridad ciertamente relativa que, vista como exclusión económico-social, resulta un factor de vulnerabilidad, pero que en la perspectiva de la resistencia, esta relativa exterioridad puede transformarse en una ventaja. Me aproximaré primero a las mujeres y a los campesinos desde el visor, desde la atalaya del movimiento social, para explorar después muy someramente los mecanismos económicos subyacentes. Es claro que en el siglo XX y lo que va del XXI se ha ido debilitando el eurocentrismo y algunos aprendimos que la periferia es el centro y que la clave está en los bordes. Durante la centuria pasada, las revoluciones y grandes movimientos libertarios ocurrieron todos en las orillas: la Revolución Mexicana, la rusa, la china, el antiimperialismo indio, las revoluciones africanas, algunos hacia el socialismo, y asiáticas de liberación nacional. Regiones periféricas donde el capitalismo había sentado de antiguo sus reales, pero donde dominaban la ruralidad, las comunidades y los campesinos, de modo que las contradicciones de clases se entreveraban con la dominación colonial y con el racismo. Mientras tanto, en las metrópolis cobraban fuerza movimientos pacifistas, feministas, ambientalistas, estudiantiles,
y desde cierto marxismo se les presentaba como simples agregados multiclasistas, pero sin embargo tenían sin duda una identidad política propia. En el arranque del 21, el protagonismo contestatario ocurrió al principio por cuenta de los omnipresentes movimientos estudiantiles, notablemente la llamada Primavera Árabe. Después también en la que José Martí llamó Nuestra América las revoluciones comicial-movimentistas del Cono Sur, forjadoras del antineoliberalismo de izquierda característico de los llamados gobiernos progresistas, mientras que en otros ámbitos se desplegaba un amplio y difuso movimiento de resistencia territorial a los llamados megaproyectos, con los que un capital cada vez más rentista, cada vez más predador, enfrenta la civilizatoria crisis de escasez y la consecuente revalorización de las famosas commodities, de las materias primas. Y en los años recientes hemos visto crecer, y esto es lo más notable, de manera incontenible, quizás antes de la pandemia era más visible todavía, una ola verde feminista que se despliega en todo el mundo, poniendo en primer plano la opresión de género. Así, junto a la proverbial lucha entre burgueses y proletarios, una batalla canónica que no remite, por cierto, tenemos otra serie de conflictos y movimientos cuyos disparadores son formas de opresión no estrictamente económicas. Y es que los males sistémicos son multidimensionales y si así es, entonces también son multidimensionales las resistencias. Hay, sin embargo, dos filos de la opresión, particularmente persistentes, omnipresentes y penetrantes, que es necesario destacar: el sexismo de clave patriarcal y el racismo de origen colonial. Y más allá de su relevancia como disparadores de las luchas campesinas e indígenas por una parte y de los movimientos feministas por otra, el desafío que nos plantean es desentrañar el fondo sistémico del sexismo, el fondo sistémico del racismo, establecer no solo su historia, sino también su raíz estructural, explicar en última instancia por qué el capital no puede subsumir al modo proletario la totalidad del trabajo social, un trabajo no mercantilizado que sin embargo le es absolutamente indispensable. Y esclarecido esto, iluminar el mecanismo que subyace en la explotación del trabajo no asalariado, es decir, dilucidar las mediaciones distintas, muy distintas de las que operan en el caso del obrero, que hacen posible la expoliación del quehacer doméstico y del quehacer campesino. No se trata de un asunto menor. El trabajo doméstico que desarrollamos mayormente las mujeres, los niños y los viejos, los infinitos servicios no asalariados que desempeñan los cuentapropistas, la importante y variada producción artesanal y la cuantiosísima y vital producción campesina de alimentos son el combustible laboral que mueve al mundo. Y una gran parte de este esfuerzo simple y llanamente no aparece en las cuentas nacionales, no existe. Un ejemplo, la atención escolar de los niños y la atención hospitalaria de los enfermos tienen valor económico y aparecen en el renglón servicios de la contabilidad global si las proporcionan las escuelas y las proporcionan los hospitales. Pero cuando en la lógica del consenso de Washington se acortan los horarios escolares y se reduce el número de camas en los hospitales, la transferencia al ámbito doméstico de parte de la atención que se debe prestar a los niños y a los enfermos aparece como un milagroso ahorro en la misma cuenta macroeconómica. Lo que en verdad sucede es que un trabajo directamente social, el que se prestaba en hospitales y escuelas, que forma parte de los costos de producción totales, es mágicamente convertido en un trabajo doméstico, ya no productivo, sino ahora solo reproductivo. Es decir, que quienes lo desempeñan no aportan a la creación de la riqueza nacional y no están uncidos como otros trabajadores a la valorización del capital, es añadir el desprecio a la explotación. Silvia Federici y otras feministas sostienen con pertinencia que el capitalismo es, y cito a Silvia, un sistema social que no reconoce la producción y reproducción del trabajo como una actividad socioeconómica y como una fuente de acumulación de capital. Y que Compañero Barba, le quedan 3 minutos para concluir. Gracias. Las mistifica como un recurso natural o un servicio personal al tiempo que saca provecho de la condición no asalariada del trabajo involucrado. Una mistificación del trabajo de la mujer del todo semejante a la que yo he analizado en el mundo agrario y por la que se trata de esconder el valor creado por las labores que desempeñan las familias campesinas. Valor que en su proporción excedente se transfiere al gran dinero mediante intercambios desiguales que operan básicamente en los mercados de productos, insumos y trabajo. Voy a ir terminando, dado que no tenemos ya más que
los 3 minutos finales. Hasta aquí traté de mostrar los mecanismos y mediaciones con que el capital opera en los bordes, buscando, si no superar este capital, buscando, si no superar, sí manejar sus límites ontológicos. Las formas heterodoxas de someter el trabajo no asalariado, y ahora podríamos decir no asalariable, a la lógica de la valorización. Me resta solo destacar un aspecto de dicha articulación perversa, y este es que a diferencia del sometimiento del obrero, esta sujeción no asalariada del trabajo no opera como mecanismo automático y por la pura pulsión económica. Aquí son necesarias otras formas de coacción. Se requiere de una violencia física y o moral que se ejerce sobre el cuerpo y su extensión o entorno. Una violencia que a mi juicio no es solo originaria, sino primaria e irrenunciable, y a la que algunos, Foucault y siguiéndolo, Hart y Negri, han llamado biopoder. El gran hallazgo del capitalismo es que el trabajador alienado de sus medios de trabajo va solo al matadero. Es verdad que de vez en cuando protesta y debe de ser sometido, pero esto es excepcional. En cambio, las argüenderas mujeres y los desmecatados campesinos andan sueltos. Sin duda, unas y otros dependen del capital y en última instancia le rinden su trabajo. Pero ni el tiempo, ni el modo, ni el ritmo, ni la intensidad del quehacer están predeterminados por el autómata fabril. En el hogar y en la parcela, las mujeres y los campesinos disponen de algunos medios de trabajo y laboran por su cuenta. Y esta relativa libertad es caldo de cultivo de pensamientos peligrosos, es caldo de cultivo de malas ideas. En tiempos de rebeldía, las mujeres sueñan aquelarres, los campesinos suenan chaquerías. Sexismo de base patriarcal y racismo de origen colonial, que siendo indispensables para el buen funcionamiento del capitalismo, ponen sin embargo en entredicho su discurso, una narrativa liberal que predica la igualdad de todos ante la ley y la libertad, cuando menos la libertad de trabajo. Y esto no vale para otras ni para otros, no vale para las mujeres, no vale para los indios similares y conexos, alienígenas que, porque son distintos, deben quedarse en su lugar, deben cumplir con la función que tienen asignada. Y lo peor es que los grilletes que los someten a esta función se presentan como virtudes, como valiosos atributos identitarios. No importa que como todo seas ciudadana y trabajadora, como mujer tienes que hacer lo que tienes que hacer, y lo tienes que hacer porque eres mujer y además te gusta. Y tú como campesino que eres debes hacer lo que debes hacer porque eres campesino, quizás indígena, y esta es tu vocación. Más grave todavía es que cierta izquierda en resistencia adopta parte de estas ideas en discursos que parecen políticamente correctos, exaltando la grandeza de la maternidad, el culto a la naturaleza y el énfasis en la etnicidad. Ten hijos, cuida amorosamente de la Pachamama y abísmate en tu campesina identidad y hazlo porque esta es tu identidad y asumirla te hará libre. Son consignas biologicistas, sustancialistas, deterministas, tan limitantes y entumecedoras como las viejas fórmulas no del todo olvidadas según las cuales el campesino y la mujer se van a trascender y emancipar al proletarizar. Háganos el favor. Ni del todo fuera del sistema, ni del todo dentro del sistema, la condición de las mujeres y los campesinos e indígenas es ciertamente ubicua. Y pienso que en su ubicuidad está su fuerza. Recordemos los aquelarres, recordemos las yaquerías. Gracias. Muchísimas gracias, compañero Bartra. Muy amable por su participación. De inmediato, pasamos a la colaboración de la compañera Andrea Torres Gaxiola con su participación, un acercamiento al marxismo feminista en México. Compañera Andrea, adelante, hasta por 15 minutos, por favor. Ok, sí, gracias. Paso a leer la ponencia. El título es Un acercamiento al marxismo feminista en México. El marxismo feminista tiene una larga tradición, pero es desde los años 60 que ha desarrollado una teoría crítica del capitalismo. Esta corriente ha transformado la teoría marxista, pues ha sido capaz de establecer la conexión que existe entre la opresión de las mujeres y la acumulación del capital. Además, le ha dado un giro a la discusión del feminismo a secas, pues ha demostrado los límites de la corriente liberal, de la cual se limita a atacar la opresión de género desde las posibilidades que nos ofrece el Estado-nación capitalista, lo que excluye a la mayoría de las mujeres de una verdadera emancipación.
Para el marxismo feminista resulta necesario vincular la opresión y la explotación de las mujeres. Para ello, el feminismo marxista intenta replantear los argumentos centrales de la teoría de Marx y con ello construye una nueva visión de las formas de dominio y de los sujetos políticos que se vuelva más compleja y más plural. Así, por ejemplo, señala Marcela Lagarde que, y cito, el feminismo ha significado un enriquecimiento en la aproximación teórica de la realidad y en concreto al marxismo. Fin de la cita. Por ejemplo, encontramos replanteamientos de la teoría del valor y del análisis de la división del trabajo desde una perspectiva de género, propuesto por diferentes autoras de corte marxista. Entre ellas es posible señalar al menos 4. Frigga Haug, Roswitha Scholz en Alemania y Leopoldina Fortunati, María Rosa Dalla Costa en Italia. El interés central es insertar la cuestión del trabajo doméstico y de la reproducción social a la teoría del valor de Marx. Esto requiere, para lograrlo, analizar la división sexual del trabajo y el principio del valor como un sistema sexogénero, esto es, como un estudio de la distribución de las actividades sociales desde la imposición de identidades de género hegemónicas. El análisis sexogenérico del valor sostiene que la ley del valor, la forma en que la riqueza social es valorada en la sociedad de mercado, es un sistema que cinde, jerarquiza y distribuye la multiplicidad de actividades humanas de acuerdo con identidades de género. Y que para los fines del capital, solo un número reducido de dichas actividades son reconocidas como trabajo o como trabajo productivo. Esto, en efecto, genera formas de opresión de género como lo es el trabajo doméstico, la doble jornada laboral, la desvalorización del trabajo femenino como una actividad suplementaria, etcétera. De modo que el principio del valor sobre el cual está fundada la sociedad capitalista presupone una división sexual del trabajo que, sin embargo, ha sido completamente naturalizada. Desde este análisis, el capitalismo es un sistema que no solo reproduce la explotación de la fuerza de trabajo, sino también formas de opresión basadas en identidades de género. Desde el ángulo histórico, el marxismo feminista también replantea el proceso de acumulación originaria tomando en cuenta la historia de las mujeres. Siguiendo el planteamiento general de Marx, Silvia Federici y María Mies estudian de qué manera el periodo de transición impactó las relaciones de género, transformó la división sexual del trabajo y sometió a las mujeres limitándolas al espacio de reproducción y definiéndolas como máquinas de procreación de mano de obra. A continuación, nos acercaremos al marxismo en México a partir de un recorrido de las propuestas de 4 feministas mexicanas. Con ello, quisiéramos mostrar brevemente que existe una tradición en el campo de la filosofía del marxismo feminista en México. Sin embargo, esto no es más que un breve acercamiento a dicha cuestión. Si bien el feminismo en México tiene una larga historia en el contexto de la filosofía, es Paula Gómez Alonso la primera autora en tratar el tema de manera filosófica. Al caracterizar el feminismo como un tipo de corriente política preocupada por mejorar las condiciones de las mujeres en la sociedad, ella se interesa más bien por la dimensión filosófica de la cuestión femenina. Influenciada por el materialismo histórico, es la primera en abordar la cuestión de las mujeres en un trabajo académico. La cultura, señala, es de orden masculino, es una cultura patriarcal, en la que el papel de la mujer ha sido pasivo. Incluso la cuestión misma de la feminidad ha sido abordada más que a través de la razón patriarcal. Así, su objetivo es encontrar elementos que nos permitan, en tanto que mujeres, construir una auténtica cultura femenina. Este primer trabajo feminista de filosofía ya señala la necesidad de construir una tradición teórica propia, por una parte, y desarmar la manera en que la razón masculina ha definido a las mujeres. Además, es interesante que para Gómez Alonso, el tipo de saber que las mujeres deben construir tiene que ser antimercantil. En efecto, señala
que el saber auténticamente femenino no debe ser, y cito, un saber mediocre con fines mercantilistas, fin de la cita. En cambio, debe producir un tipo de conocimiento, y cito, desinteresado y profundo, exento en absoluto de la tendencia económica, fin de la cita. En su trabajo se asoma ya la necesidad de que el feminismo como teoría filosófica se conduzca hacia un fin socialista, o al menos antimercantilista. Más adelante, en 1987, Marcela Lagarde es quien trata directamente la cuestión de la relación entre el marxismo y el feminismo, tanto en un nivel teórico como en el práctico. Lagarde señala que, y cito, el marxismo fue la teoría que puso nombre a la cuestión de la mujer y la concibió a partir de su teoría sobre la opresión social, en este caso específico sobre la opresión sexual. Señaló el carácter histórico de estos hechos e inició la elaboración de esa historia y planteó el lugar de la problemática central de las mujeres en la revolución y en el socialismo. Fin de la cita. Para nuestra autora, el marxismo, como teoría de la opresión, requiere, sin embargo, de una teoría feminista que le permite incluir en su andamiaje teórico la multiplicidad de sujetos sociales. Solo de este modo es que el marxismo podría aprender de manera más profunda las formas de dominación y con ello también apegarse más a la realidad. Así pues, la conjunción del marxismo con el feminismo, señala, la encontramos en el feminismo socialista, donde lo que se propone es una revolución de las relaciones sociales en su conjunto. El feminismo y el marxismo coinciden así por el fin que los determina, el derrocamiento de toda forma de opresión y de toda división social de dominio. La imposibilidad de constituirse como sujetos políticos, en el caso de las mujeres, para Lagarde se originaba en la enajenación, en el extrañamiento que la identidad de género provoca en nosotras. Con el feminismo teórico y con la consolidación del movimiento feminista en contra de la opresión, en cambio, ha sido posible construir una identidad subjetiva auténtica, y cito, el encuentro feminista de las mujeres es una conspiración y una transgresión en acto. Fin de la cita. En la misma línea nos interesa ahora retomar un manifiesto marxo-feminista que fue presentado en el marco del tercer coloquio nacional de filosofía organizado por Graciela Hierro en 1985 y titulado La naturaleza femenina. El texto, Posibilidades de una nueva práctica feminista, escrito por Mariflor Aguilar y Corina Iturbe, se aproxima al feminismo y a la lucha desde una clara posición marxista. Este es sin duda un manifiesto que señala la necesidad no solo de la lucha de clases, sino también de la lucha en contra de la opresión de las mujeres. Para estas dos autoras, las mujeres están sujetas a una doble opresión, la que es producto de la sociedad de clases, esto es, la explotación y la de género, esto es la explotación y la de género, esto es la opresión que las mujeres sufrimos por ser mujeres. Al respecto, la primera forma de opresión ha sido ampliamente estudiada y se han propuesto armas teóricas para su confrontación, para transformar las relaciones de explotación. Sin embargo, la opresión de las mujeres en tanto que mujeres es un fenómeno que todavía se cuestiona en la discusión pública y en tanto que tal, apenas se han generado herramientas para su comprensión. De manera que una de las tareas inmediatas de la lucha feminista en aquel momento para Aguilar e Iturbe era generar las armas teóricas, es decir, desarrollar una teoría profunda de la opresión que permita su comprensión y confrontación. Esto es necesario porque la lucha contra la explotación del trabajo no garantiza la superación de las desigualdades de género, de manera que la transformación de estas debe ser simultánea. Ninguna debe subsumirse o priorizarse. Así, la lucha feminista es parte de la transformación social en su conjunto, debe tomar en cuenta que las reivindicaciones en el interior de la lucha son múltiples y que los hombres tendrían que participar también de esta doble militancia, la de clase y la feminista, señalan estas autoras. Por otra parte, es necesario un análisis profundo de la opresión de las mujeres que para Aguilar se origina en los mecanismos ideológicos, en aquellas normas que, y cito, distribuyen los dominios de nuestra actividad como mujeres. Fin de la cita. Este texto se nos presenta entonces como un programa de acción concreta en la dimensión teórica, donde lo central para nuestras autoras es la confrontación y la discusión de las experiencias de opresión
que a partir de ahí es posible construir una identidad femenina no hegemónica. Se trata de encontrar entonces el sentido auténtico de dicha identidad frente a la cultura patriarcal. Por último, el neoliberalismo transformó sin duda tanto al feminismo como al marxismo. En efecto, encontramos en las dos corrientes un renovado interés por estudiar los procesos de acumulación originaria, de extracción y de dominación capitalista. La conexión feminismo-marxismo se muestra ahora cada vez más esencial. Y la filósofa Raquel Gutiérrez es quien se centra así en la crítica del capitalismo en el contexto contemporáneo, en clave feminista. Esta autora se ha visto influenciada por la obra de Silvia Federici y sus estudios feministas sobre la acumulación originaria, además de otras influencias de orden marxista como la teoría crítica de Teodor Adorno y de Bolívar Echeverría. El objeto de estudio de Raquel Gutiérrez es aquello que denomina como lo común, como el horizonte comunitario popular, así como de las lógicas heterogéneas y multiformes de producción y actualización de lo común. La noción de lo común representa la esfera donde las condiciones materiales de reproducción de la vida colectiva se construyen. Esto es, prácticas que tienen como objetivo la reproducción de la vida cotidiana. De esta manera... Compañera Andrea, tiene usted 3 minutos para concluir, por favor. Sí. De esta manera, su teoría pone en el núcleo de la discusión la reproducción de la vida como un espacio donde tiene que darse la lucha política anticapitalista. Lo común no es lo público, esto es el espacio en el que las relaciones humanas están mediadas por la forma mercantil y fundadas en la propiedad privada. Ahí lo que impera es más bien la fragmentación de las relaciones sociales a través de la mediación mercantil, patriarcal o colonial. Para ella, lo común refiere a las prácticas colectivas y autonómicas de organización y producción de la vida, las cuales son antes que nada el blanco sistemático del sistema de acumulación capitalista. En el neoliberalismo, la destrucción de lo común se ha intensificado. Así, analiza la dominación capitalista en los términos de una continua separación de los seres humanos con sus medios de vida y de un continuo despojo de las formas colectivas de organización. Su propuesta es pensar lo político más allá de las perspectivas estadocéntricas, más allá del marco capitalista de la política. Desde su punto de vista, los sistemas democráticos han entrado en crisis y en principio solo garantizan, y cito, el monopolio de la toma de las decisiones públicas al sistema de partidos, lo cual excluye a la mayoría social y sobre todo a los pueblos indígenas. En cambio, otra clase de política es posible, la que denomina políticas en femenino, porque el punto de partida de lo político es la reproducción de la vida y la garantía de la vida. De manera que se halla no en el espacio público, en el espacio mercantil, sino en el espacio que se ha escindido, perdón, ya me perdí. Bueno, para terminar, a modo de conclusión, quisiéramos brevemente señalar que encontramos en el marxismo feminista en México la insistencia por construir una cultura auténticamente femenina que tiene que desplegarse también en el espacio de lo teórico. Además, la lucha no es solo la lucha que se da en el marco del Estado-nación capitalista, sino que para nuestras autoras tiene que ser anticapitalista. Por ejemplo, para Lagarde y Aguilar en los 80s, el feminismo debe construir sujetos de transgresión que cuestionen con las identidades de género de dominio. Para Gutiérrez, en la actualidad, la construcción de una política en femenino auténtica debe apuntar ya no solo a las identidades, sino a la producción y a la recuperación de formas comunitarias, a la producción de relaciones no mediadas por la forma capitalista. La lucha entonces tiene que acompañarse de la producción de nuevas relaciones sociales. Y bueno, aquí me quedo. Gracias. Muchísimas gracias, compañera Andrea Torres Gaxiola. Excelente participación. Sin más, el compañero Ernesto Barba Méndez, con su colaboración, contribución de Carlos Pereira a la democracia. Compañero Barba, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Agradezco el trabajo del grupo organizador
de la División de Humanidades de la UAM Iztapalapa y del propio Grupo Praxis por esta oportunidad que nos brindan de participar en esta discusión. El punto central de esta propuesta, de este análisis, tiene que ver con la democracia. Y lo vamos a abordar desde tres lógicas, desde la participación de Carlos Pereira Boldrini, desde la discusión en las revistas y la otra que es muy importante, la especificidad autoritaria del sistema político mexicano, más bien del régimen político mexicano. Y esto pasa por una cuestión que cobra vigencia el día de hoy y que tiene que ver con el análisis profundo de la coyuntura y sobre todo cómo lo reflejamos en términos prácticos en la vida política. No podemos darnos el lujo de que marche por una parte la teoría, el análisis, la reflexión, la filosofía, y por otra parte presentemos en la realidad, enfrentemos una realidad en la cual no estemos dispuestos a intervenir. Carlos Pereira Boldrini va a participar desde su juventud en los grupos comunistas, en grupos de solidaridad con las luchas en América Latina. Por supuesto, como parte de su generación, va a estar presente en el mismo Partido Comunista y en la Liga Comunista Espartaco. ¿Qué es lo que se van a encontrar en esta militancia? Carlos Pereira, pues se va a encontrar con una lógica en la cual hay militantes que están bajo la impronta, digamos, de un dogmatismo que no les impide hacer un análisis de la realidad. Esto lo va a empezar a confrontar de manera teórica y práctica Carlos Pereira, precisamente porque se vincula en los años 60 para escribir en la revista Solidaridad, revista del Sindicato Mexicano de Electricistas, y allí se empieza a manifestar un elemento fundamental de Carlos Pereira que tiene que ver con la influencia de conceptualizaciones gramscianas. Y en esa revista Solidaridad de repente pues encontramos hegemonía, sociedad civil, sociedad política, que son cuestiones teóricas que se van incorporando a la discusión. ¿Cuál es la aportación teórica en términos de sus obras de Carlos Pereira? En primer lugar tenemos Política y Violencia, escrita en 1974, y en este escrito va a estar polemizando sobre las concepciones instrumentales del Estado. Es decir, pues es el Estado coacción, pero más allá del Estado coacción, ¿qué hay? Elementos fundamentales van a ser sometidos a crítica en su siguiente obra, que son Configuraciones, Teoría e Historia, editado en 1979, donde plantea, fíjense bien cómo por una parte plantea una visión de superar la concepción instrumental del Estado y digamos la visión de la toma del Palacio de Invierno, y por otra parte en Teoría e Historia va a estar polemizando contra los determinismos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que estos determinismos van a estarse reflejando en algunos marxistas, grupos, organizaciones que no van a ver más allá o que no ven más allá de lo que está sucediendo tanto en la teoría como en el propio país. Un punto esencial constituye el avance en su libro El sujeto de la historia. Aquí va a estar polemizando sobre las concepciones teleológicas de la historia. Y el libro que nos ocupa a nosotros, que es un libro pues póstumo, es una selección de ensayos, de escritos, de polémicas, es sobre la democracia, editoriada, llevado a cabo por Cali Arena en el año de 1990. A partir de ahí, pues, entramos en una discusión que tiene que ver con cuál es la participación de Carlos Pereira, digamos, en la discusión, cómo se va incorporando a través de la escritura de distintos ensayos, artículos, y cuál es, digamos,
su incorporación a la cultura, digamos, a ese grupo selecto de articulistas. Va a participar en la revista La Cultura en México en 1972, ahí de la mano de, por supuesto, de Carlos Monsiváis. Entre 72 y 75 va a estar colaborando en novedades. Se incorpora a Excelsior hasta los acontecimientos que van a, pues, a generar esa crisis de la cual ocasiona que Julio Scherer salga de Excelsior. Por supuesto, va a colaborar en Proceso. Esto es importantísimo porque en esa revista va a incorporar distintos ensayos y artículos de análisis de la realidad. Yo creo que uno de los saltos más importantes, una de las aportaciones más importantes junto con otros intelectuales de Carlos Pereira, tiene que ver con su incorporación al proyecto de Cuadernos Políticos en 1974, de la cual pues él es parte del consejo editorial. En 1978 se incorpora a Nexos y en ese mismo año también va a formar parte de la experiencia en 1+1 hasta 1983. Después, por supuesto, va a estar colaborando en La Jornada y en la revista Punto. En todas estas intervenciones de carácter teórico y práctico, va a estar planteando un elemento fundamental, digamos que va a poner su palabra, su propuesta, su visión, para que se abandonen los paradigmas revolucionarios vanguardistas predominantes en esa época. ¿Qué quiere decir? Pesaba mucho una variante de escolástica marxista que no permitía avanzar hacia propuestas novedosas en el sentido de darle vigencia a los procedimientos para la toma de decisiones. Entonces hay una escolástica que él critica de manera permanente y una idea de la inevitabilidad de cierto futuro histórico que planteaba que irremediablemente tendríamos que transitar al socialismo con base en la revolución. Entonces va a haber ahí una discusión de fondo sobre la cuestión de la revolución o por supuesto la democracia o el reformismo si ustedes quieren. Y él va a criticar, bueno, pues es que la revolución no está a la vuelta de la esquina, no es un asunto que esté esperando por nosotros, no es, digamos, un acto puntual de confrontación revolucionaria que permita realizar la transformación de la sociedad. De ahí que es lo que él ve como una insuficiente construcción teórica, lo va a criticar en el sentido de que desde esa perspectiva no se permite pensar la política y queda todo reducido en los elementos en los cuales se plantea de manera, digamos, dogmática que solamente las fuerzas productivas y la lucha de clases pues eran las causas inmediatas de la transformación política, del proceso histórico, por supuesto, de llevar a otro nivel de desarrollo al país. Esas propuestas que él va a criticar de manera muy dura tienen que ver con lo que él denomina voluntarismo vanguardista, con una concepción en la cual incluso nosotros lo leímos muchas veces, que las condiciones objetivas estaban dadas, que era necesario trabajar sobre las condiciones subjetivas y para eso era importante organizar la vanguardia que estuviera dispuesta a derrotar a la opresión. Entonces, pues en ese sentido, pues esas teorías no producían mayor intervención para puntualizar a qué sistema político nos enfrentamos. ¿Cuál es la naturaleza de la hegemonía priista? ¿Por qué era importante poner el acento en la democracia? Pues porque había un corporativismo vertical, un sistema autoritario, y vamos a puntualizarlo. Pereira no era ingenuo en ese sentido. Recuperaba los dos elementos que han caracterizado al sistema político. Por una parte,
el partido de Estado. Por otra parte, el presidencialismo con facultades metaconstitucionales. Y quizá algo importante, el rostro autoritario que estaba dispuesto a aplastar cualquier situación de cambio que viniera desde la sociedad civil y desde el mismo Estado. Entonces, en esa lógica, pues, es importante plantearse cuál es el punto exacto del discurso. Algo que va a influir de manera puntual en el pensamiento de Carlos Pereira va a ser su vinculación al sindicato de electricistas, particularmente a la tendencia democrática y en especial su amistad con Rafael Galván. Por supuesto, también su participación en Punto Crítico, otra publicación, y desde ahí empieza a elaborar esa teoría. Primero critica la subestimación de los valores democráticos por parte de la izquierda. Pues se puntualizaba en la democracia directa de las organizaciones. Y planteaba algo muy importante: sin democracia política, pues la eliminación de la propiedad privada, la nacionalización de los bienes, pues no va a conducir al socialismo. ¿Cómo habría que vincular la democracia? No era suficiente con transformar las relaciones capitalistas de producción. Era indispensable la democratización del régimen político. Era indispensable plantear el punto sobre el sufragio universal. Compañero Barba, Y en este punto... Compañero Barba, tiene hasta 3 minutos para concluir. Gracias. Muchas gracias. En este punto pone el acento en que pues, la democracia no es una concesión del capitalismo, no es una concesión de la burguesía. Por ejemplo, el sufragio al voto pues es resultado de grandes jornadas de lucha. El capitalismo no adopta por sí mismo las formas democráticas, más bien pues lo que le importa es la acumulación, concentración, centralización del capital. Por lo tanto, pues la idea era transitar hacia la idea de la democracia. ¿Por qué? Pues porque en ese punto la revolución no estaba, digamos, cercana o no se veía que fuera una realidad de manera inmediata. Era una cuestión que urgía que las fuerzas sociales, las fuerzas políticas, la lucha por la unidad desde las izquierdas, pusiera el acento en 3 ideas fundamentales. Una, el reformismo, y esto se va a dar de manera puntual a partir de la reforma del 77 en el gobierno de José López Portillo, y a partir de ahí se empieza un gran esfuerzo unitario por parte de las fuerzas de izquierda. Esta visión de democracia, por supuesto, hasta el día de hoy, implica la participación de la enorme mayoría, sobre todo porque hay una preocupación hasta el día de hoy: ¿qué tipo de democracia tenemos que es la que permite que la oposición llame aborteras, llame brujas o llame borregas a las diputadas? ¿Qué tipo de democracia nosotros tenemos cuando un personaje dice abiertamente que si existiera la Inquisición, quemaría a los militantes de Morena en la Plaza del Zócalo? ¿Cómo consolidamos la democracia frente a un empresario que elabora una lista en la tradición fascista más nefasta para acusarlos a los que estuvieron participando apoyando este gobierno? De allí yo quisiera puntualizar que es importante la enorme participación de la sociedad para consolidar la democracia frente a los riesgos que supone pues una derecha agresiva y beligerante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Ernesto Barbas. Gracias, Andrea Torres Gaxiola. Compañero Bartra, muchísimas gracias por sus excelentes participaciones. De inmediato, continuamos con
nuestra interlocución. El compañero César Rosas en un momento dado nos puede auxiliar también con el chat. Iremos por preguntas. Hay una primera participación que no es una pregunta que esté dirigida, y luego, en este caso, como es una pregunta que nos dicen a quién se la envían, le podríamos ver quién de ustedes la adopta para contestarla, y tendríamos esta interlocución hasta las 14:58 para que estemos finalizando a las 3 en punto. Comenta Silvia Alejandra Rivera Esparza. Desde la transmisión comenta lo siguiente: existen pocas organizaciones y partidos con bases marxistas en nuestro país. En este sentido, pregunta a los ponentes, ¿creen que el movimiento antorchista nacional es digno representante y segregador del marxismo en México? ¿Quién adopta esta pregunta? ¿Quién se anima? Adelante, Armando Bartra. Sí, mi respuesta es no. Perfecto. Así sin más, categórico y contundente. Sin más, categórico, contundente. Perfecto, muy bien. Carmen Camarillo dice, excelentes reflexiones, doctor Bartra. ¿Qué opinión le merece que al inicio de la pandemia el presidente de México haya dicho que los enfermos se quedaran en casa y que fueran cuidados por las mujeres, porque es lo que debemos hacer? Doctor Bartra, maestro Bartra. Sí, me parece una respuesta que responde a una cultura, a una tradición, a una costumbre, que es la que la compañera Andrea, entre otros muchos, pero hoy aquí, vino a criticar la idea de que hay una división social del trabajo en la que cierto tipo de labores, las labores del cuidado, ahora las llamamos las labores del cuidado, una serie de actividades de carácter doméstico, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y demás, además de la reproducción, evidentemente, son asunto de mujeres. Evidentemente no lo son. No es equivocado el decir que era recomendable que aquellos que tuvieran la enfermedad, que tuvieran el contagio por el COVID, y fuera leve o no requiriera hospitalización, permanecieran en sus hogares y fueran atendidos por la familia. El decir que esto iba a ser a cargo de las mujeres era, sin duda, un reflejo condicionado que debemos señalar y que debemos criticar porque rebustece una visión sexista de las funciones de la visión del trabajo social. Muy bien. Muchas gracias, maestro Bartra, perdón. Muy buenas exposiciones. Tengo que retirarme, comenta José Guadalupe Gandarilla. Excelentes reflexiones. Dice la maestra, la doctora Camarillo Gómez, excelentes reflexiones, sin lugar a dudas. La elaboración de listas va contra la democracia y eso lo hace en México tanto la oposición como el gobierno actual. Tal parece que esto va como orientado a la participación del compañero Barba. Compañero Barba, ¿deseas hacer algún comentario al respecto? Sí. Precisamente los últimos acontecimientos de un personaje que está dispuesto a quemar vivos, pone el acento sobre la cuestión de cómo consolidamos la democracia. Y a lo mejor es un exceso, pero hemos visto que en otros países, por ejemplo en Bolivia, digamos, la derecha fascista ha llegado a quemar vivas a personas con las cuales no está de acuerdo. El otro elemento es la lista así de carácter fascista, prácticamente intimidatorio, en el sentido de decir, pues, ustedes serán los culpables, pues, seremos los culpables, pero de participar, de criticar, de contribuir, de reflexionar.
Y otro elemento fundamental fue patética, por ejemplo, la discusión en la Cámara de Diputados, sobre todo en el presupuesto para el año que sigue, cuando se le piensa dar un sentido de género al presupuesto, y los gritos y los arrebatos y la teatralidad de la oposición, pero no solamente las palabras que lanzan de aborteras, de brujas, de borregas, por decirlo menos, pues no contribuye de manera fundamental a este debate democrático. Yo creo que un punto fundamental de la izquierda es contribuir a fortalecer la democracia, porque ese es el escenario donde se van a expresar las mujeres, los jóvenes, los maestros, los estudiantes, y son esas libertades básicas que necesitamos para seguir sosteniendo una idea de justicia, de democracia, de Estado de Derecho. Gracias. Sí, muy amable. Lourdes dice, ¿qué hacemos para cambiar? Lourdes Escalona dice, desde el chat de YouTube a los ponentes, obviamente que es una pregunta que creo que va orientada a la compañera Andrea Torres, pero si quiere participar el compañero Bartra o el compañero Barba, adelante. Dice, ¿qué proponen para cambiar sus relaciones con las mujeres? Debo entender que es las relaciones con las mujeres, ¿no? Porque pues como que lo demás es como medio personal, ¿no? Pero bueno, adelante, Andrea, ¿quieres comentar algo? Sí. Claro. Bueno, pues es una pregunta difícil. Creo que, bueno, digamos, el feminismo lo que plantea, me parece, es que ya la misma lucha transforma justamente las relaciones con las mujeres, bueno, las relaciones de las mujeres con ellas mismas, porque reconstruyen formas comunitarias, formas de organización que no atraviesan la mediación patriarcal, ¿no? Esto es, la propuesta, digamos, del feminismo marxista es justamente volver a politizar todo el espacio que ha sido ocultado como espacio privado, como espacio doméstico, etcétera, ¿no? Y pues ha habido muchas propuestas, ¿no? Desde las mujeres que propusieron salario por un trabajo doméstico para visibilizar el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico como un trabajo necesario para la acumulación capitalista, ¿sí? Hasta hoy en día que ya no, ya estas autoras, Silvia Federici y María Rosa Dalla Costa, ya no están de acuerdo con esa primera reivindicación de los años 70, y ahora ellas más bien están en la misma línea de Raquel Gutiérrez, que aquí planteé, ¿no? Que digamos que proponen esta idea, ¿no? De reconstruir los espacios comunitarios, de reconstruir las relaciones de lo común, pero desde, o sin que estén mediadas por los intercambios mercantiles, ¿no? Esto es en el espacio doméstico. Sí, del espacio de la reproducción, perdón, para ser más precisa. Sí. Muy bien, muchas gracias. Compañero Bartra, adelante, por favor. En la misma línea de reflexión y apoyándome incluso en la propia Silvia Federici, que estuvo, por cierto, en México hace no demasiado tiempo, antes de la pandemia, y se pudo hablar de estos temas. Sí, estoy convencido de que no pueden modificarse las relaciones, en este caso las relaciones entre los géneros, si no es mediante una movilización, organización y reivindicación por parte de aquellas que han sido marginadas, oprimidas, invisibilizadas, sometidas. Si no hay un movimiento feminista, si no hay un movimiento más genéricamente de mujeres o feministas diversas, no podrá haber un cambio en estas relaciones. Pero yo quisiera apuntar en la línea de lo que comenta Andrea al final, de la reconstrucción de lo comunitario, que sería pertinente desde la lógica de un discurso feminista construido desde hace muchas décadas, pues, que empezamos a pensar que esta división social del trabajo en términos de género que lleva a la desvalorización, invisibilización del trabajo femenino, es en realidad la invisibilización
la minimización, el desconocimiento de la totalidad del trabajo que se dice no es productivo. Y este trabajo que se dice no es productivo lo desempeñan no únicamente las mujeres, aunque ciertamente es esa mitad del mundo a la que se le ha encargado ancestralmente que lo desempeñe. Pero hay otra parte, quizás otro tercio, que no son precisamente mujeres, sino que somos viejos, niños, campesinos, etcétera, que desarrollamos actividades que por no estar insertas en el mercado de la manera tradicional o convencional, por no ser trabajos asalariados o por no ser trabajos comerciales estrictamente, vemos invisibilizado nuestro trabajo. Yo lo que plantearía es que una de las maldiciones del capitalismo es que ha desvalorizado el 80 o 70% del trabajo social. El ser humano, que lo que serían las labores humanas desempeñadas por mujeres, porque han sido asignadas para ellas históricamente, pero desempeñadas por niños, por niñas, por viejos, por viejas, por marginales, por campesinos, tienen que ser reconocidas. Entonces, la causa del feminismo es también la causa de todos aquellos excluidos de la valorización social y por lo tanto invisibilizados. Si eso es así, pues somos más. Si eso es así, la correlación de fuerzas nos ayuda. Si los campesinos pueden decir, nosotros somos las mujeres del mundo, si las mujeres pueden decir, nosotros somos como los campesinos, si podemos sumar estas reivindicaciones clasistas con reivindicaciones de género sin diluirlas, no vuelva a lo mismo, las mujeres deben reconocerse como clase y entonces olvídense del feminismo. No, se trata de reivindicar estas particularidades, pero con un factor de integración. Y quisiera hacer un comentario, porque se nos acaba el tiempo, que tiene que ver con conectar el tema de la democracia, el tema de Carlos Pereira, con lo que estamos diciendo aquí. Yo creo que Carlos, como yo fui compañero, fuimos muy amigos y compañeros en la Facultad de Filosofía, que entramos en el mismo año, Carlos y yo. Y yo creo que los dos tuvimos trayectorias que tienen que ver con el post-68, que tienen que ver con las opciones que nos dio el 68. Todos éramos ya, habíamos terminado la carrera o estábamos en proceso de terminarla, estábamos todavía en la facultad, pero el 68 hace la diferencia, una opción por el movimiento social. En el caso de Carlos, el movimiento obrero, el movimiento electricista en particular, Galván, la tendencia democrática, Solidaridad, en mi caso el movimiento campesino, pero era lo mismo, es decir, estar viendo en el movimiento social. Y en el caso de Carlos, no fue solo el movimiento social, sino la democracia como otro proceso, los ciudadanos, no los obreros, no los campesinos, no las mujeres, no los maestros, no los indígenas, sino los ciudadanos y las ciudadanas. O sea, la democracia también en una perspectiva de movimiento social, de una democracia más directa, una democracia más participativa. Yo creo que esta opción por lo social, esta opción por los movimientos desde abajo, tiene que ver con el feminismo, con el campesinismo, con un nuevo obrerismo, etcétera, tiene también que ver con una reivindicación de la democracia como una transición, la transición por la que peleó finalmente hasta el final de sus días Carlos Tuti Pereira, iba a decir, era Tuti, aunque suene muy feo decirle así, pero era Tuti Pereira, por la que él peleó hasta sus últimos días en una perspectiva más de movimiento social. Habría que ver si en sus mejores momentos, esto que ahora se llama Morena, el obradorismo, fue precisamente esta expresión de un movimiento ciudadano, de una política hecha desde el movimiento ciudadano y no hecha desde los partidos políticos. Por ahí va la discusión, hay mucho de qué hablar. Supongo que nos va a decir ahorita Pedro que ya se nos acabó el tiempo. Todavía no. Nos quedan aproximadamente 8 o 10 minutos. Compañero Barba, ¿quieres hacer algún comentario sobre esta pregunta que le hicieron sobre las formas de superar este antifeminismo? Muchas gracias. Este es un tema sustancial. Nosotros lo estuvimos discutiendo. El marxismo tiene que hacerse presente en la lucha feminista, en las organizaciones, con estudiantes, con maestros. Y una parte importante es asumirlo desde una crítica personal. Nosotros, ¿cómo contribuimos? Reconocer que hay microfísicas del poder, donde hay relaciones desiguales desde el hogar, pese a que nos educaron en una sociedad agresiva, contribuir desde nuestra propia práctica a desmontar esos techos de cristal que impiden que haya esa igualdad. La tradición marxista tiene dos ideas fundamentales, la justicia y la igualdad. ¿Y por qué no
nosotros indignarnos frente a la desigualdad que hay entre mujeres y hombres. De allí que reconozcamos tres premisas, digamos, el sistema sexo, el sistema patriarcal, el machismo y por supuesto una enorme lucha que tendrá que llevarse a cabo desde los hogares, desde la propia sociedad, desde el propio gobierno, de tal manera que confluyamos. ¿Cómo nos ayuda en este escenario la democracia? Pues es el escenario donde se toman decisiones, donde se participa, se critica, se discute, se propone, se llevan a cabo propuestas de política pública. Y ese escenario de la democracia, por eso yo pongo mucho el acento en recuperar la visión de Carlos Pereira, que pese a que se encontró con dogmatismos, con simplicidades y sobre todo con enemigos en los cuales pues pensaban que la revolución pues estaba a la orden del día. En ese sentido, pues la democracia nos va a ayudar a que tengan expresión todos estos elementos de lucha. Pero desde la perspectiva de la izquierda, debemos de hacer confluir, por supuesto, un partido político que tenga un desempeño excelente en la democracia, pero que también tenga conexión con los movimientos sociales. Yo creo que es un elemento fundamental que debemos de poner, digamos, en el debate frente a la coyuntura que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias. Andrea Bustamante, desde la transmisión, comenta, excelente exposiciones. Pregunta para la doctora Andrea, ¿qué autoras mexicanas trabajan el feminismo interseccional y, por lo tanto, antineoliberal? Adelante, Andrea. Sí, bueno, ahorita se me ocurren dos. La doctora Márgara Millán, ella trabaja el feminismo interseccional, y también la doctora Cintia Martínez en la línea de la filosofía, que digamos ahorita me vienen a la mente, ¿no? Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. La doctora Camarillo Gómez dice, empleando las categorías marxistas, ¿cómo podemos reflexionar la realidad en México de hoy, en particular la crisis ecológica, la violencia contra las mujeres, la pauperización de los trabajadores que también padecen un retroceso en las conquistas laborales, ¿no? Como que por ahí está, creo que el concepto muy bien utilizado por Bartra es la subsunción, ¿no? Como una parte se pierde en el todo y no es reconocida por las categorías conceptuales del asunto, ¿no? ¿Alguien desea? Bartra, ¿quieres comentar? Adelante, Bartra. Creo que todos coincidimos, todos y todas, en esta mesa y en otras, en que el marxismo tiene que, si quiere seguir viviendo como un pensamiento crítico, tiene que incorporar las cuestiones del género, que no las incorporó históricamente Marx, no, por más que le inventemos, no tenía sensibilidad hacia estos temas, las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente o la ecología, y también Marx no es que hubiera negado esto, hay 3 o 4 frases de Marx que las podríamos firmar hoy, pero no hay una reflexión de Marx sobre la destrucción del medio ambiente por el capitalismo, y sobre los temas que tienen que ver con la exclusión, con la pobreza extrema, con la exclusión, no con aquellos que están incorporados y son explotados, sino con aquellos que son excluidos, que no son ni consumidores ni productores. Y yo creo que si no incorporamos estos temas, el marxismo no va a mantenerse vivo. Y eso me lleva a mí a una reflexión que para mí es de carácter, es final. Para poder incorporar todos estos temas seriamente en una reflexión que siga utilizando las categorías básicas del pensamiento crítico marxista, necesitamos pensar no solo como a veces nos inclinamos a reflexionar en la influencia del marxismo en los movimientos sociales. Ahí se preguntaba si la Comuna de Morelos, hace un rato, si la Comuna de Morelos había influencia marxista. Yo diría que necesitamos hacer una seria reflexión sobre la influencia de los movimientos sociales en el marxismo. Claro. Repito esto, es decir, no es si en el zapatismo hubo marxistas, sino qué han hecho los marxistas reflexionando sobre la experiencia del zapatismo de Morelos. Digamos pues que esto sería útil. Creo que el marxismo debe aprender de la lucha de clases y no solo instruir a los que luchan
en la palestra política. Eso significa que primero es el movimiento, que primero luchan las mujeres y luego se vuelven feministas y luego hay que reflexionar sobre lo que representa el feminismo en el curso mismo de la lucha y por parte de las propias actrices del proceso. Y lo mismo se podría decir respecto a aquellos que resisten en las comunidades y aquellos que impulsan la defensa del medio ambiente, que empieza como un movimiento que se generaliza y luego requiere una reflexión cada vez más sofisticada. Y ciertamente en el terreno de estas reflexiones, el marxismo tiene mucho que decir. Repito lo que dije hace un momento, la apuesta por un marxismo mundano, por un marxismo terrenalizado, lo cual significa que hay que reconocer la influencia de los movimientos sociales en el marxismo y no solo del marxismo en los movimientos sociales. Para mí, eso sería la conclusión. Muy bien, gracias. El compañero Gabriel Vargas Lozano comenta: muchas gracias por sus intervenciones, Armando, Andrea y Ernesto. Muy buenas contribuciones. Y ya para finalizar, en el cierre, a manera de conclusiones, de palabras finales, iniciamos con Andrea Torres. Adelante, Andrea. Después Barba y finaliza el compañero Bartra. Adelante, Andrea. A manera de palabras finales. Sí. Bueno, yo nada más quería señalar que digamos, para responder a la pregunta, ¿no?, sobre cómo incluir en la crisis ecológica, la violencia contra las mujeres y la pauperización de los trabajadores, perdón, creo que en el caso del marxismo es importante regresar a estudiar los procesos de acumulación originaria, como dijo el doctor Bartra, y cómo se nos presentan en la actualidad, ¿no? Y tener en cuenta que yo creo que el tipo de violencia que el capital ejerce contra las poblaciones no solo es el que se ha estudiado comúnmente, que es el de la explotación, sino también el de la exclusión y el saqueo y el de justamente como señalaba como señala la doctora Raquel Gutiérrez, el de la separación, ¿no?, de las poblaciones de sus medios de vida. Y creo que a partir de ese argumento es posible de alguna manera incluir estos nuevos movimientos sociales en la discusión del marxismo, ¿no? Nada más para cerrar. Muy bien, gracias. Compañero Barba, ¿tiene usted el uso de la palabra? ¿Palabras finales? Muchas gracias. Carlos Pereira Boldrini murió un día antes de que Eberto Castillo declinara en favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Ya no le tocó ver ese proceso del 88. Sin embargo, sus aportaciones en los términos de discusión de la fundamental idea de la democracia desde la izquierda, del compromiso que se tiene en la izquierda para impulsar la democracia y de enfrentar a un régimen que parecía invencible por su dualidad de ser presidencialista y de contar con un partido de Estado, debemos de recuperar esa energía, esa propuesta, esa reflexión y sobre todo ese pensamiento crítico y muy práctico de Carlos Pereira para seguirlo sosteniendo como un arma principal de crítica, análisis e iniciativa. Gracias. Muy bien, gracias. Compañero Bartra, adelante. Sí, para terminar, se decía en la mesa anterior, porque esto es un proceso, no son mesas, departamentos estanco, que había que repensar la revolución, que el marxismo había planteado la idea de la revolución. Y dice Ernesto, Carlos Pereira desfetichizó este concepto de revolución como la cuestión de algo fatal, de algo inminente, de algo que iba a suceder y que estaba marcado en el curso de la historia. Y yo creo que en efecto sí tenemos que repensar el concepto de revolución. Hoy una revolución supone la emancipación emanciparnos de muchas de las dimensiones de la opresión y de la explotación que tienen que ver con el género, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con el adultocentrismo, del que aquí no se ha hablado. Necesitaríamos que hubiera un niño o niña como ponente, no los tenemos. Algún día vamos a invitar a Greta, aunque ya está un poquito grande Greta Thunberg, que además es autista y no le gustaría participar. Es una broma. Lo que quiero decir es que si repensamos la revolución, hay que repensar la revolución en términos de lo que nos enseñan los movimientos.
Y hoy tenemos en América Latina, y creo que en esto estaba pensando Ernesto también, cuando se refería al caso de México, experiencias de verdaderas revoluciones, en el sentido que tratan de cambiar el fondo de las cosas y sacarnos del neoliberalismo, un proceso que será lento, en las que no ha habido violencia. No ha habido violencia extrema, no son revoluciones al modo de las viejas revoluciones. Y termino diciendo algo que no venía aparentemente a cuento. Si vivimos una presunta cuarta transformación, quienes lo han dicho así, recordemos, la primera transformación significó una guerra de independencia que duró más o menos 11 años, de 1910 a 1921, más o menos. La segunda transformación, que fue la reforma, fue una guerra que duró más o menos 10 años, de 1857 con la nueva constitución hasta 10 años después. La tercera transformación, otra revolución que duró más o menos 10 años, 1 millón de muertos. Esperemos que la cuarta transformación sea una revolución, pero que no tenga que ser una revolución al modelo clásico, es decir, una revolución que pueda transitar por vías radicales, profundas, confrontativas, pero pacíficas. Esto hubiera sido el ideal de Carlos Pereira, estoy convencido de ello, y esto implica, para quienes estábamos en otra tesitura distinta de la que él manejaba, el reconocer que hay una potencial capacidad transformadora de los movimientos sociales, del movimiento social todavía de los obreros que no han desaparecido, de los campesinos, muy particularmente de las mujeres y la ola verde en los últimos años, de los ecologistas, de los ambientalistas, de los pueblos originarios y de los ciudadanos en cuanto tales ciudadanos que exigen una participación directa en la democracia. Esta sería una nueva revolución y el marxismo tendría que dar cuenta de ella, o si no, el marxismo va a quedar arrumbado como un traste viejo, cosa que podría suceder si no nos ponemos las pilas. Gracias. Sí, de nada. Muchísimas gracias, Andrea, Barba, compañero Bartra. Excelentes exposiciones. Por supuesto, quedan muchas cosas en el tintero. Totalmente de acuerdo. Creemos los que participamos, que somos varios, bastantitos, en realizar este coloquio. La idea es que el marxismo, como dice Bartra, que no se convierta en un traste viejo, que ya no sirve, sino que al contrario, una especie de oxigenarlo para que de alguna manera, a través del análisis, la reflexión e incluso el debate, podamos darle vida. Gracias a todas y a todos, y gracias, y nos vemos hasta las 4 de la tarde. Gracias, Bartra, gracias, Barba, y gracias, Andrea.